Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo panel. Es un honor para mí presentar a los profesores, colegas, y expertos en materia de derecho animal. Este panel, como dijo la doctora González Silvano, es sobre experiencias de litigación en el ámbito del derecho animal. Así que vamos a empezar con el primer disertante, el doctor Rogério Ramé. Es abogado animalista en todo el territorio nacional de Brasil, es doctor en Derecho, tiene una maestría en Derecho Ambiental, un posgrado en Derecho Animal por la Universidad de Lisboa, es profesor de Derecho, coordinador del proyecto de extensión de los derechos de los animales del Centro Universitario Metodista IPA en Porto Alegre, es además coordinador del curso de posgrado en Derecho Animal y Práctica del Derecho Animal, conferencista, congresista, investigador y autor de libros y diversos artículos en las áreas de Derecho Animal y Derecho Ambiental. Es además fundador de la primera firma enfocada exclusivamente en Derecho Animal en Brasil. Un placer, doctor. Muchas gracias a todos. Voy a intentar hablar en español con ustedes. Le pido perdón por, ciertamente voy a cometer muchos errores aquí con su idioma, pero creo que será más claro hablar en español, voy a intentar pelo menos. Bueno, hoy estoy acá como abogado animalista para les traer un poco de mi experiencia en Brasil. Cuando estaba en Brasil pensando que les traía, pensé, puedo traer casos concretos, pero en Brasil estamos viviendo un momento muy importante en tema de derecho animal. Pensé entonces en traer para ustedes este problema y dos casos específicos que están vinculados a esta situación que quiero señalar a ustedes. Bueno, entonces dividí mi presentación en dos partes. La primera, un breve panorama constitucional de la protección constitucional de los animales en Brasil y el grave problema actual que estamos viviendo, pasando. La segunda parte, entonces, traigo los dos casos que quiero, que voy a señalar para ustedes. Bueno, la prohibición, el panorama de la protección constitucional de derecho animal o de los animales en Brasil puede ser resumido a lo siguiente. Tenemos en Brasil una regla constitucional que es vanguardista en mi opinión y que es tal vez única en Latinoamérica, que es la prohibición constitucional de crueldad a los animales. Está en nuestra Constitución, veda todas las formas de crueldad a los animales. Claro que crueldad es un tema abierto, requiere interpretación en los casos concretos, requiere apoyo de veterinarios para demostrar que existe de facto crueldad en la situación concreta. Pero es la regla, la normativa más importante, la norma jurídica más importante que tenemos en Brasil para la afirmación de los derechos de los animales. La interpretación de esta regla constitucional ha cambiado desde 2016. Importantes juzgados de nuestro Supremo Tribunal Federal, que es nuestra Corte Constitucional, antes de 2016, utilizaban la regla de prohibición de crueldad como una regla ligada directamente decorrente de la protección al medio ambiente. Por tanto, tenemos casos como la prohibición de farra do boi, como llamamos en Brasil, farra del buey, no sé si traduzco así, farra do boi, y las riñas de galos, como llamamos en Brasil. Si por acaso leeren estas decisiones de nuestra Suprema Corte, verán que los fundamentos son pautados en la protección del medio ambiente. Un derecho humano, por tanto, en su dimensión de protección de la fauna.
En 2016, con el juzgado de la acción directa de inconstitucionalidad 4983, que es el caso de la vaquejada, se inauguró en Brasil una nueva interpretación por fuerza de este juzgado. STF, Suprema Corte brasileña, afirmó una decisión que no fue unánime, fueron 6 votos contra 5 votos, afirmó que los animales son protegidos por una norma constitucional autónoma, que los protege como individuos dotados de dignidad. Y por esto, por la primera vez en Brasil, el Supremo Tribunal Federal se utilizó de un lenguaje animalista, haciendo mención clara a la sintiencia de los animales y reconociendo que la vedación de crueldad no es una norma de carácter ambiental o ecológico, porque vedar la crueldad contra un perro, un animal domesticado, nada tiene de ecológico. Es una protección individualizada muy claramente. Y se desarrolló desde entonces una doctrina con fuerza en Brasil, con más fuerza, porque no es, ya así era antes, pero se desarrolló con más fuerza la afirmación de que nuestra Constitución reconoce a los animales derechos fundamentales, porque protege sus intereses propios en cuanto a individuos a no serem sometidos a actos de crueldad física o psicológica. Por lo tanto, con base en este precedente, se pasó a afirmar con más fuerza la protección constitucional de los animales sintientes y que garantiza sus derechos fundamentales. Hay algo muy distinto, por tanto, de la protección del medio ambiente. Acá les traigo una ilustración básica de cómo sustentamos los derechos animales en Brasil. Sintiencia, conciencia como un fato científicamente comprobado, la dignidad animal como un principio constitucional implícito, reconocido jurisprudencialmente por nuestra Suprema Corte, la regla ya positivada, que no es un principio, es una regla que no se pondera con principios colidentes, de vedación, prohibición de crueldad, la cual decurren los derechos fundamentales de los animales y que permite muchas iniciativas de litigación en favor de la protección de la integridad psicofísica de todos los animales sintientes, independientemente de la especie a que pertenecen. Bueno, ¿cuál es el problema actual que tenemos en Brasil? En el año de 2017, la protección constitucional sufrió un revés muy grave, porque fruto de este juzgado de 2016, del caso de la vaquejada, hubo una presión política en el Congreso Nacional brasileño muy fuerte por los seguimientos vinculados al mundo del agronegocio, de las festividades como rodeos, vaquejada, prueba de lazos. Ese, con claro objetivo de retirar los efectos de esta decisión de Suprema Corte brasileña, se aprobó una enmienda constitucional que incluyó el párrafo 7º en nuestra Constitución, en el artículo 225 de Constitución de Brasil. Ayer fue mencionado el párrafo 7, que básicamente, por estas cosas que no podemos siquiera en el mundo jurídico explicar, por fuerza de la Constitución se afasta la crueldad si los animales fueren utilizados en manifestaciones culturales, manifestaciones deportivas, que sean también consideradas manifestaciones culturales, y que haya una ley que asegure el bienestar de los animales utilizados en estas prácticas.
Bueno, tenemos ley federal que reconoce rodeos, vaquejadas y pruebas de lazo, de lazadas, como patrimonio cultural brasileño. Y por lo tanto, cualquier iniciativa judicial que quiera obstaculizar un rodeo, una vaquejada, una prueba de lazo, esbarra en este párrafo 7 de nuestra Constitución, incluido por la enmienda constitucional 96 en 2017. Bueno, en junio, ahora, aquí a 45 días, 1 de junio de 2023, tendrá lugar el juzgamiento de la de la acción directa de inconstitucionalidad 5728, que fue propuesta por Fórum Nacional de Protección y Defensa Animal, que busca que el Supremo Tribunal Federal declare la inconstitucionalidad de la emenda constitucional 96, retire del texto de la Constitución brasileña el párrafo 7 que yo mencioné a ustedes. Actualmente, todas las iniciativas judiciales que buscan detener una vaquejada o un rodeo, para tener éxito, tienen que se basar en irregularidades formales, no en los argumentos de la crueldad, porque esta crueldad está afastada por una presunción legal, como si no fuese algo factual. Bueno, nosotros no sabemos cuál será el resultado de este juzgamiento, porque la composición del Supremo Tribunal Federal brasileño cambió desde 2016, cuando se declaró inconstitucional y cruel las vaquejadas en Brasil. 3 ministros son distintos. 2 de ellos emposados en el gobierno pasado, que tenía una visión muy contra los animales, vamos a afirmar así, por lo menos en mi modesta opinión. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de este juzgamiento? El estancamiento, no prohibir más rodeos, vaquejadas, pruebas de lazo y otras pruebas similares en Brasil, bajo el argumento de crueldad. Y una expansión, llamo aquí una expansión del absurdo. Reconocer también a través de leyes infraconstitucionales otras prácticas, como por ejemplo faja do boi, riñas de galo, no pienso que se darán más corridas de galgos, y una práctica que les traigo ahora a seguir, que es la prueba del cerdo encebado, muy practicada en Brasil. Entonces traigo 2 casos para ilustrar. No Brasil llamamos pega do porco. Acá procuré saber cómo traduzo. Chancho enjabonado, cerdo encebado, encontré también. Tenemos en São Paulo esta escultura en Parque Ibirapuera, desde 1970. É a escultura da pega do porco. Bueno, en Brasil, yo y algunos otros colegas tuvimos la iniciativa de entrar con 5 acciones civiles públicas en 5 distintos municipios, 4 de Rio Grande do Sul, yo soy del sur de Brasil, de Rio Grande do Sul. 4 de estas acciones fueron propuestas en 4 distintas ciudades de Rio Grande do Sul, y una en el estado de Paraná, en provincia de Paraná, la ciudad de Londrina. En todas hay una resistencia. Muchas veces los ayuntamientos, los gobiernos locales, son los promotores de los eventos, en fiestas locales. Y siempre, en todos los casos, el argumento utilizado es el argumento de la tradición, que es una práctica muy antigua, practicada muchos años en Brasil por las poblaciones locales, que valoriza la cultura de los antepasados, de la inmigración, promueve la diversión local, en fin, son los argumentos básicos.
También se argumenta que no hay crueldad en porco encebado, que los animales no sufren ningún daño físico ni estrés, que no hay intención de causar daño por los participantes, que no hay antecedentes de muerte de los cerdos, que los animales solo pueden ser capturados con la mano, sin ningún instrumento que les pueda causar daño, y que las pruebas son relativamente cortas, lo que evita que el animal sufra un daño agudo, más acentuado. Bueno, yo no sé si... Perdón, tengo que mostrar un poquito. Yo los voy a poupar de este, solo para ilustrar cómo es, para que nunca presenció una prueba de esta. Bueno, estas son los cinco eventos que tuvimos en Brasil, divulgados ampliamente con pega do porco. 4 de estos en Rio Grande do Sul, 1 en Paraná. Otros virán, ciertamente. Estamos con los ojos bien abiertos para prohibir los próximos. Entonces, en el Rio Grande do Sul, los eventos acontecieron en Estrela, Araricá, Nova Petrópolis y Portão. Y en Curitiba, no Paraná, en Londrina. Son estas las formas de practicar el cerdo encebado en Brasil son muy distintas. Por veces, como mostré, en áreas cercadas con lodo, en otras en campos de fútbol con 30, 40 personas corriendo atrás del chanchito. Bueno, en todas las acciones, los argumentos no podrían ser solamente jurídicos. ¿Por qué? ¿Será que un juez le enxergaría crueldad en este acto? Entonces nos socorrimos de la medicina veterinaria y conseguimos pareceres técnicos, laudos, documentos técnicos que fueron fundamentales para que el Poder Judicial reconociese la crueldad en estos casos. Los principales argumentos utilizados, fornecidos a nosotros por la medicina veterinaria, por los veterinarios que nos ayudaron en estos casos, son los siguientes: que la ciencia de bienestar animal muestra que los animales sintientes demuestran respuestas fisiológicas compatibles con el estado de estrés causado por el miedo a una amenaza generada por factores ambientales, y que los cerdos en específico tienen un comportamiento natural de presa, y que por lo tanto sienten miedo ante cualquier tipo de amenaza, y que escapar, huir, es una reacción clásica al estrés causado por el miedo que sienten. Y la vocalización intensa también es otro señal muy claro de su estrés. En fin, otros argumentos como la violación de las 5 libertades animales, las lesiones físicas que están expuestos, por la forma como son apañados, son capturados, sin contar el efecto de la multitud gritando alrededor. Bueno, se reconoció en todos los casos la crueldad intrínseca, por tanto, del cerdo encebado. En todos los casos, nosotros nos valemos de argumentos jurídicos como principio de la dignidad animal, vedación constitucional de crueldad y la propia jurisprudencia de nuestra Suprema Corte. Los casos fueron juzgados procedentes, los eventos fueron prohibidos, acciones cautelares que impidieron la ocurrencia de los eventos aplazados para
una semana, 10 días, no ocurrieron las pruebas de cerdo encebado. Sin embargo, en todos los casos, las decisiones judiciales afirmaron que la prohibición solo es posible porque no existe una legislación que considere cerdo encebado como una manifestación cultural que integre el patrimonio cultural brasileño o que atraería la aplicación del párrafo 7 de nuestra Constitución. El segundo caso, rápidamente, dentro de mi tiempo, la prohibición de la vaquejada de Angatuba en São Paulo en mayo de 2022. Llamaba vaquejada da paz. Un poco contradictorio. En este caso, buscamos la prohibición de la vaquejada, no bajo el argumento de la crueldad, porque no surtiría efecto, y sí sobre el argumento de los riesgos sanitarios. Porque los organizadores, es muy común en Brasil, por todos acharem que no pasa nada con vaquejada por fuerza de la enmienda constitucional 96, no se preocupan con las formalidades, con las autorizaciones administrativas, bien como con los atestados de salud de los animales. En este caso conseguimos demostrar que los organizadores no tenían los documentos, las autorizaciones, las vacinas para los animales, y la argumentación se pautó en los riesgos sanitarios. En este caso, con base en este argumento, el Poder Judicial prohibió la realización de vaquejada en São Paulo en 2022. Y aquí les traigo una pequeña imagen para prestar un homenaje a una mujer, jefe de policía en Brasil, que de pecho abierto enfrentó los organizadores de esta vaquejada que se negaban a dar cumplimiento a la decisión judicial. Querían realizar el evento independiente de lo que se afirmó, lo que dice la decisión del juez. Y esta mujer, con su equipo de 5 policías, de pecho abierto, los enfrentó y paró una vaquejada en Brasil contra todo y contra todos. Bueno, el sentido de mi charla hoy con ustedes es hacer una propuesta muy clara que hago ahora, que es de que hagamos al final de este encuentro, si es posible, no sé si es posible, tengo que hablar con Vicky para ver si podemos avanzar, pero semana pasada en Brasil tuvimos un otro congreso de derecho animal que al final propusimos una moción pública para el Supremo Tribunal Federal para que los abogados que van a sustentar oralmente la inconstitucionalidad de enmienda constitucional 96 en junio puedan utilizar como algo un documento que brota del medio académico. Entonces hago aquí una propuesta similar para que también hagamos una moción, si posible, o una carta o una declaración en favor de la declaración de inconstitucionalidad de enmienda constitucional 96 en Brasil. Les agradezco muchísimo, fue un gran honor estar con ustedes. Sepan que en Brasil tenemos personas que están se dedicando mucho al derecho animal, al desarrollo del derecho animal, sea en ámbito académico, sea en ámbito práctico. Las luchas son comunes, pero lo que tengo visto y oído acá, nos demos las manos y vamos en frente por un desarrollo y la efectividad del derecho animal en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar la ronda de preguntas para el final y vamos a continuar ahora con el siguiente expositor. El doctor Thiago Pires, cuya
presentación se titula El habeas corpus como instrumento de libertad animal, modelos de litigación en Latinoamérica. El doctor es abogado e investigador brasileño, es doctor en Ciencias Humanas por la Universidad de San Pablo, es fundador de la Revista Brasileña de Derecho Animal, es también editor jefe de la Revista Latinoamericana de Derechos de la Naturaleza y de los Animales, es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Animal y es uno de los autores del habeas corpus en favor de la chimpancé suiza. Doctor, adelante. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la profesora María de las Vitórias Silvano por la invitación y también me gustaría aquí agradecer al público, todas las personas que están presentes, y una persona de profesora Rosa María de la Torre Torres, professor Israel Merino, professora Taeli. Aqui também me gostaria de saudar a presença de meu colega Rogério Ramé e o juiz Vicente Ataide Júnior, que são também referências desta nova ola em favor da defesa do direito e da liberdade dos animais. Então, para mim, é com muito gosto que estou aqui. Hablar después de Rogério Ramé es siempre un desafío, pero es también una oportunidad de aclarar otros ámbitos sobre una cuestión. Entonces, me gustaría hablar de algo que yo viví, que fue justamente el habeas corpus de la chimpancé suiza en 2005. Una condición para eso voy a hacer una contextualização histórica, de modo a pensar no futuro sobre esta questão e contextualizar com a realidade contemporânea. Perfeito? Assim, habeas corpus forma parte da realidade jurídica do Brasil desde o Império. E esta garantia constitucional está atualmente prevista no artículo 5º, inciso 68 da Constituição Federal Brasileira, vigente desde 1988. Desde a década de 1930, o direito brasileiro centralizou as normas que regulam o habeas corpus sobre o direito penal e o direito processal penal à União, es decir, al Poder Central, de acuerdo com o artículo 22 da Constituição Federal Brasileira, atualmente é o Regulamento Constitucional. Esta informação é relevante, já que no Brasil o habeas corpus está regulado a nível infraconstitucional, es decir, as leis por el Código Processal Penal. Esto hace que a realidade brasileira seja aparentemente diferente a Argentina e México, que são federações também. Sin embargo, se a memória não me falha, no caso de Argentina, há solamente um código penal no país inteiro e vários códigos de procedimento penal próprios para cada província, mientras que em México habría códigos penales e procedimentos penales específicos para cada estado. Perfeito. Sin embargo, e aqui pido a las professoras Vitória Silvano e Rosa de la Torre Torres que me corrijam se me equivoco. O habeas corpus em Argentina estaria regulado por uma lei federal de 1984, mientras que em México estaria regulado por uma lei de 2013, denominada Lei de Amparo. La Argentina está ya regulado en nuestra Constitución Nacional en 1994, lo incorporó como ley. Perfeito. Estou falando de nível infraconstitucional. Mas desde 1994 que é expressamente previsto, não é isso? Perfeito. Antes había una ley en Atlanta que hablaba de habeas corpus, pero cuando se modifica la Constitución se incluye dentro de los artículos de lo que se puede llamar el 1943, y ahí está el habeas corpus, el amparo y varias otras. Genial. Assim, apesar das diferenças encontradas na disciplina de habeas corpus em los distintos ordenamentos jurídicos,
Un tema común entre ellos es la visión compartida por la doctrina constitucionalista mayoritaria. En algunos casos, rayando en la hegemonía total de los distintos países, es el hecho de que este instrumento ha como su protección del derecho a la libertad personal y del ser humano como sujeto pasivo. Así, el derecho, nos pensarmos en habeas corpus para los animales, es un giro epistemológico muy grande para la realidad jurídica, incluso diante de tanto tiempo con esta mentalidad. Pero, nesse sentido, como assimilam os ordenamentos jurídicos latino-americanos el uso del habeas corpus, instrumento consagrado em todos eles, em maior ou menor medida, para a proteção da liberdade de los animales no humanos. Sin embargo, seria possível ampliar su uso a los animales. Nesse sentido, é importante señalar que uma das primeiras iniciativas de habeas corpus interpuestas para garantizar a livre circulação de animais tuvo lugar precisamente em Brasil em 1972, ano da Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente. Temos expediente anterior, expediente da Suprema Corte Brasileña, do Supremo Tribunal Federal. Se trata do recurso de habeas corpus número 50.343, interpuesto por el abogado Fortunato Benchimol e por uma associação protetora de animais do antigo estado de Guanabara, atual cidade de Rio de Janeiro, que regia a liberdade das aves atrapadas em jaulas. Este recurso de habeas corpus tuvo como relator ponente el magistrado Jaci Falcão, habiendo decidido por unanimidade de la primeira sala del STF, el 13 de outubro de 1972, que o recurso de habeas corpus não alcança los animales, conforme ao seguinte resumen. O recurso jurídico constitucional de habeas corpus busca a proteção da liberdade física humana. Toda evidência não chega a los animales. É aqui. Estes não se apresentam no mundo jurídico como sujeito de direito. Recurso ordinário que se niega. Em um extrato de seu voto, o magistrado Jaci Falcão, quem era professor de Direito Civil em uma universidade brasileira, reprodujo o pensamento jurídico dogmático hegemônico da época. Assim, um exemplo de esto é uma afirmação de que a legislação, tanto sobre a lei que o homem pode ter sobre os animais como proteção especial assegurada a eles, sin embargo, se situam como cosa ou bien, e só pode ser objeto de direito, nunca integrando uma relação jurídica como sujeito de direito. Não vejo como se pode ser titular de direitos ao animal. Então, em Brasil, tendríamos uma dogmática que já era muito contrária à questão. Mesmo assim, em 2005, em Bahia, nos deparamos com um problema muito sério, que era o caso da chimpanzé suíça. E já havíamos desenvolvido uma doutrina sobre questões jurídicas ligadas ao direito animal há 2001. Pero estávamos solamente no estado de la Bahia, olvidados por el mundo, lá, e só lá no nosso sítio. Assim, neste ano, decidimos buscar uma ação estratégica do ponto de vista político e jurídico para chamar a atenção da necessidade dos direitos dos animais. E assim foi que ocorreu o habeas corpus para a Suíça. A referida ação denominada habeas corpus foi tramitada no 9º Juzgado Penal do Distrito de Salvador, na Justiça do Estado de Bahia. E o juiz Edmundo Lúcio da Cruz, atuando de maneira inédita, recebeu a referida ação, citando ao governo do Estado de Bahia, órgão responsável por la administração do zoológico, para pronunciar-se sobre o referido recurso. Sucede que, antes de seu juízo,
el chimpancé murió, provocándose así la extinción del proceso sin el examen de fondo, con el archivo del mismo. A pesar de la muerte de Suiza, es posible observar que esta acción del habeas corpus brindó un gran aporte al derecho animal, debido a que, por primera vez en la historia contemporánea, un órgano jurisdiccional dictó sentencia de admisibilidad en una acción interpuesta con un animal que aparece como sujeto de derechos. Al recibir al habeas corpus, el juez de lo penal de la ciudad de Salvador hizo un reconocimiento implícito de que el beneficiario del mencionado recurso constitucional en caso de Suiza sería un alguien, a que se refiere el artículo 5º, inciso 68 de la Constitución Federal de Brasil y el artículo 647 del Código Procesal Penal de Brasil. Reflexo dessa ação foi a criação por parte de los juristas brasileiros Herón Gordillo e Tagore Trajano Silva de uma teoria brasileira de habeas corpus para os grandes primates, segundo a qual seriam 3 as consequências positivas que se obtendrían del precedente de Suíça, que terminaria contribuindo favoravelmente à vida animal, aos direitos dos animais. Assim, neste caso, ampliou o debate público sobre o tema em Brasil. Isto foi muito importante. Em um primeiro momento, foi um processo de sonrisa, que, los digo, não é fácil para quem está agora. Assim, se enfrentar essa questão, incluso, assim, los ataques explícitos, implícitos, não é algo sencillo. Enfim, a segunda coisa que foi, e agora, olhando de maneira retrospectiva, é muito interessante estar aqui, falando na Universidade de Buenos Aires, o que antes era somente sonrisa. É muito interessante esta coisa. A segunda coisa que me gostaria, que é uma segunda consequência apontada pelos autores, é que, apalancado o movimento social a favor dos direitos dos animais, é uma segunda consequência. A terceira é que insertou a questão no mundo jurídico brasileiro de uma forma nunca antes imaginada. Assim, nós tivemos um alavancamento não somente do movimento jurídico, mas também da doutrina jurídica no Brasil. Acá, o que é que poderíamos... quanto tempo? 5 minutos. Então, quando nós avançamos em relação a isso, o que eu me gostaria de dizer é que a iniciativa brasileira de utilizar o habeas corpus a favor dos animais não humanos foi importante, já que permitiu o surgimento de uma forma criativa e pioneira de proteção da dignidade animal. Também dispuso o reconhecimento de chimpancé como sujeito processal, quando o habeas corpus foi recebido por el juzgado penal do Distrito de Salvador. No obstante, o espírito pioneiro do direito brasileiro foi na Argentina, onde se observou o uso mais frutífero do habeas corpus para a proteção da liberdade dos grandes primates. En este sentido, os tribunales argentinos han tomado uma posição audaz em relação com os direitos dos animais, como se pode apreciar em 2 casos emblemáticos, o caso de la orangotango Sandra e o reciente caso de la chimpancé Cecília. E, finalmente, o caso de la mono estrelita em Equador, em 2002, é um caso aún muito extraordinário, sobretudo porque se trata de uma falácia de um fallo da Corte Constitucional Equatoriana, é decir, uma jurisprudência que orientará ações futuras nesse país. Assim, para concluir, inspirando-me no pensamento de Tom Reagan, que tive a oportunidade em 2005 de ter algumas correspondências com ele sobre o caso, me gostaria de dizer que se infere no solo, a partir do recurso, a analogia a los seres humanos, de acordo com seu pensamento em el libro The Case for Animal Rights,
sino también el hecho de que la necesidad de eliminar los obstáculos jurídicos que impiden el reconocimiento de los derechos animales se concluye que la utilización de habeas corpus por la libertad de los animales no humanos es un instrumento éticamente hábil para tal fin. Para despejar dudas sobre el pensamiento de Tom Regan acerca de la cuestión, me gustaría de leer una afirmación que él fez, que foi um prefácio do primeiro número da Revista Brasileira de Direito Animal 2006. Estas são as palavras de Tom Regan. En cuanto al futuro, las acciones recientes de los fundadores de la Revista Brasileira de Derecho Animal anuncian una nueva perspectiva para el derecho animal en Brasil. Nunca um brasileiro se havia atrevido a apresentar um habeas corpus em nome de um humano. Normal, americano, assim, é normal, cada realidade. Imagine-se, uma demanda que busca liberar a um animal não humano encarcelado ilegalmente. Pero isso foi precisamente o que fizeram os fundadores da RBDA em setembro deste ano, a favor de uma chimpanzé cruelmente condenada a viver tras las rejas em um zoológico do estado de Bahia. Agregue a la tragédia, a la negação de la libertad al chimpancé, el hecho de que Suíça, como se chamava el chimpancé, murió antes de que se levara a cabo el proceso. Aún así, los académicos y abogados de Brasil han demostrado el poder de la ley de una manera nunca antes soñada, ejerciendo una fuerte influencia en la defensa de los derechos de los animales. Cada miembro del Animal Law Nation, la nación de los derechos de los animales, donde quiera que vivamos, tiene motivos para celebrar y tener esperanza. Así, me gustaría hablar del siguiente: no vamos a perder la esperanza, vamos a continuar a avanzar, pues nós sabemos sobre o que nós estamos lutando, que é ser a voz dos que não têm voz em nossa comunidade moral. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tiago. Vamos ahora a ir a la tercera de las disertaciones. En este caso es por Zoom. Voy a presentar ahora a Luis Domingo Gómez Maldonado. Él es abogado animalista en Colombia, es especialista en Derecho Constitucional, en docencia universitaria, es magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados y en Derecho Constitucional, y es además el abogado del caso del oso Chucho. Adelante, Luis Domingo. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Ah, bueno, perfecto. El sonido de para acá sí está muy difuso. Muy bien. Primero agradecerle a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a la poderosa Vicky y a todo su equipo, y pues un placer escuchar a todos los colegas que me han antecedido, especialmente pues al doctor Rogero y al doctor Tiago, y bueno, pues hoy tengo la intención de hablar un poco de litigio animal desde la perspectiva del caso de los hipopótamos de Pablo Escobar. Haré unas anotaciones previas de orden general para aterrizar un poco sobre el tema. Lo primero que uno tendría que sostener, como es tal vez la realidad global acerca de litigar en favor de los animales, es que lamentablemente, si bien hay algunas constituciones, ya como lo hemos escuchado en este espacio, especialmente de boca
de mis colegas, hay constituciones que tienen de alguna u otra manera incorporados los animales en mayor o menor extensión para su protección, lo que es supremamente importante. Pues el caso de Brasil, nos lo acaban de comentar, de reiterar, pues es una evidencia de eso. Sin embargo, creo que los ordenamientos jurídicos adolecen aún de acciones judiciales idóneas para defender los intereses o los derechos de los animales, que los quieran o los queramos entender. Seguimos sufriendo porque cada vez que tenemos una situación puntual, a menos de que se trate, por ejemplo, como en el caso colombiano, de un acto de crueldad, tenemos algún instrumento administrativo para hacer algún procedimiento policivo, ¿cierto? O en los casos de daños graves, físicos o psicológicos, o la causación de la muerte, pues vamos al Código Penal y utilizamos el tipo de maltrato animal, pero de ahí para allá no hay absolutamente en nada, y digo yo, nuestros ordenamientos jurídicos aquí, más que éticos, parecen estéticos, y es, tenemos acciones penales, policivas, para proteger al animal de la crueldad, pero no tenemos instrumentos para prevenir acciones de maltrato, de crueldad, de ilegítimas restricciones a la libertad, de otro tipo de abusos contra los animales. Y ahí es donde viene el papel importante de el activismo animal, de los abogados defensores de los animales, que, como relataban Tiago y Ruggiero, pues en el mundo se vuelven supremamente creativos para llevar las causas de los animales. Unas veces, tal vez, digo yo, vivo feliz con el habeas corpus, porque parece ser como la ventanita que se ha abierto con mayor plenitud para los animales. En algunos casos como Argentina, pues ya empieza a abrirse más que la ventana, sino la puerta, porque ya tenemos varios casos donde el habeas corpus pues ha logrado proteger la libertad de estos animales. Brasil es otro buen ejemplo, Colombia, ahí Chucho fue un gran avance, pero una gran frustración de la perspectiva constitucional. Y bueno, pues avanzamos, pero seguimos extrañando los desarrollos legislativos para contar con acciones judiciales idóneas que le permitan al litigante animal poder defender la libertad de manera directa, si se apropiarse de un animal, proteger la vida cuando sea necesario, proteger la dignidad del animal cuando sea necesario. En fin, es un espacio que nos falta conquistar, pero que a través del litigio estratégico animal vamos propiciando esas discusiones y vamos generando esa ansiedad en la comunidad jurídica de lograr tener unos instrumentos procesales idóneos para defender estos derechos, estas libertades, estos intereses. Es digo yo, el paso necesario que debemos dar, que debemos propiciar. Y en Colombia, pues tal vez muchos de mis colegas y quienes hablan, hemos intentado defender animales desde muchas perspectivas, partiendo de una base simple, y es, por fortuna, digamos, nuestro juez constitucional al menos ha establecido como 3 grandes principios
digo yo, o tres grandes líneas jurisprudenciales para defender a los animales. La primera y la más importante es que mediante jurisprudencia reiterada se viene reconociendo la dignidad animal. Eso permite pensar las otras dos líneas esclarecidas por la jurisprudencia. La primera es que los animales en nuestro ordenamiento jurídico merecen protección y por tanto hay un reconocimiento expreso directo de primera mano desde la jurisprudencia para que cualquier persona, cualquier abogado pueda acudir a un estrado judicial o a una autoridad administrativa a buscar la protección administrativa o judicial de un animal. Y la tercera consecuencia de esto es que la misma jurisprudencia constitucional viene sosteniendo que para defender la dignidad y las garantías de estos animales, sus derechos, podemos utilizar cualquier medio procesal de los que hoy están disponibles para defender los derechos de las personas naturales, de las personas jurídicas, especialmente si uno revisa la práctica judicial, pues nos vamos a encontrar que lo que más se ha utilizado son las acciones de rango constitucional, la habeas corpus, la acción de tutela, la acción popular, la acción de cumplimiento, etc. Y por esa vía, pues yo les puedo decir que he utilizado todas las herramientas constitucionales y siempre nos encontramos con un gran problema. Cuando utilizamos el habeas corpus, tal como me pasó con Chucho, entonces sale el juez y dice, no, debiste utilizar otra. ¿Cuál? En muchos casos no se nos dice cuál debemos utilizar. En otros se nos dice que la acción popular, usamos la acción popular y el juez popular dice, no, debiste utilizar otro mecanismo. ¿Cuál, señor juez? O guarda silencio o nos manda la acción de tutela. Utilizamos la acción de tutela, exactamente nos pasa lo mismo. Y ahí de pronto un poco la frustración y el por qué inicio mi conversación hablando sobre la necesidad de adoptar acciones idóneas para la defensa de los derechos de los animales. Y en esa vía y en esa ruta, pues he defendido al oso chucho, he defendido abejas, polinizadores, he defendido hipopótamos, he defendido el cóndor andino, y he defendido otras especies animales. Incluso en medio de toda esta locura se ha logrado una sentencia que protege a mi propia familia como, con reconocimiento expreso de un juez constitucional, como familia multiespecie, y ahora estamos intentando unas acciones, pues, todavía no las expreso, para generar una discusión profunda sobre el concepto de familia multiespecie, y en su momento pues las compartiré. Pero quiero aterrizar en el caso de los hipopótamos de Pablo Escobar brevemente, como una experiencia litigiosa que está sacando a la luz otra gran preocupación en los litigios animales, y es dar el paso de la litigación animal de lo local a lo global, es decir, empezar a ver en escenarios internacionales, oportunidades para ir incorporando las demandas o las exigencias de protección de los intereses de los animales. Ya cuando desarrolle el caso, pues lo vamos a trataré yo de posicionar un poco mejor esta aspiración. Corría el año 2020 y en el país empieza una preocupación bastante importante sobre qué hacer con los hipopótamos que a comienzo de la década de los 80 del siglo pasado trajo Pablo Escobar a Colombia de manera ilegal. Todo lo que ha ocurrido con los hipopótamos es o ilegal o inmoral. Pablo Escobar muere, vamos a cumplir ahora 30 años, diciembre de 1993. Y a la muerte de Pablo Escobar,
el Estado se hace cargo de todos sus bienes y curiosamente abandona a los hipopótamos. Por allá en el 2009 nos enteramos de las preocupaciones de algunos habitantes de la cuenca media del río Magdalena porque un hipopótamo que se llamaba Pepe estaba ya empezando a interactuar con otras especies, especialmente ganados, búfalos, equinos, etcétera, etcétera. Mataron a Pepe y el tema bajó. En 2020 empieza otra vez la preocupación a raíz de un incidente puntual, primer incidente puntual de un encuentro bastante catastrófico entre un hipopótamo y un humano, y a raíz de eso se exacerban los ánimos y empieza a generarse lo que es natural en una sociedad conflictuada como la colombiana, que es la polarización. De un lado, quienes quieren que la solución de los hipopótamos sea la muerte, y de otro lado, quienes queremos que la solución del problema de los hipopótamos sea una solución desde la perspectiva de la justicia, es decir, resolver el problema entre tres actores que tienen intereses allí encontrados. Primero, las especies nativas. Segundo, la comunidad humana. Y tercero, los hipopótamos. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolverlo? Durante 50 años el país no ha tenido una voluntad política real para resolver el tema. Quien quiera resolver el tema de los hipopótamos va a tener que asumir un costo político muy alto. ¿Por qué? Si decide matarlos, pues no me quiero imaginar la respuesta de un amplio sector del país, pero especialmente de la comunidad donde estos animales han estado y donde hay una apropiación sociocultural. Ustedes van a Doradal y no encuentran una efigie de Simón Bolívar ni de ningún gamonal del pueblo, sino que tienen hoy por hoy como símbolo los hipopótamos de Pablo Escobar. La gente va hoy a esa región porque quiere de alguna u otra manera entrar en contacto visual con los hipopótamos, verlos, cómo se mueven, se pasean como Pedro por su casa. A raíz de eso, pues, y teniendo en cuenta que los hipopótamos son una especie exótica, no autóctona, pues eso jurídicamente plantea muchos problemas, porque ustedes ya saben que a raíz de la existencia del Convenio de Diversidad Biológica, que entre nosotros es ley desde 1994, pues la lógica que impera es la de la contención y la del control de la especie invasora a través de los instrumentos y técnicas que tiene establecido, digamos, la comunidad global para el manejo de este tipo de especies. ¿Cómo abordarlo judicialmente? La primera estrategia fue interponer una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, teniendo en cuenta que defender a los hipopótamos de manera aislada jurídicamente es muy, pero muy complejo, porque además de ser una especie invasora, obviamente pues hay una realidad de apuño, y es que ellos no deben estar en nuestro ecosistema, no porque lo diga yo, no porque lo diga, sino porque es una evidencia pues que parte desde la ciencia, ¿cierto? Y lo otro es que el nivel de protección que tiene una especie invasora, jurídicamente hablando en Colombia, es supremamente limitado, ya lo vamos a ver. Entonces, el argumento central con el que vamos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca es protección de un ambiente sano, bajo la perspectiva de necesidad de proteger a las especies nativas, especialmente aquellas especies que están en la zona, que están recibiendo una presión inadecuada por la presencia de los hipopótamos y que están en algún grado de vulnerabilidad. Ejemplos claros, el pez, el bagre rayado, la nutria y otras especies. Dos, la perspectiva de que en la medida en que dejemos seguir creciendo en número la especie y expandiéndose territorialmente,
se van a incrementar o se incrementa el riesgo de conflictos o encuentros desastrosos entre humanos e hipopótamos por la competencia y la comida, competencia territorial, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos? Llevamos evidencia de científicos que se han ocupado de evaluar el tema y de generar las alertas sobre la presencia en el estado actual de la comunidad de hipopótamos. Pero también, a través de esta acción, le dijimos al tribunal, por favor tenga cuidado, recuerde que en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2016 los animales son seres sintientes y es necesario que la decisión se tome pensando en justicia ambiental, justicia humana, pero también justicia animal y teniendo consideración con una especie que está en ese ecosistema, pero que no pidió estar ahí. Es más, una de mis teorías es que uno podría buscar llevar a los hipopótamos para que simbólicamente fueran considerados víctimas del fenómeno del narcotráfico de la década de los 80 y 90 en Colombia. Es un tema que hay que trabajar todavía. Y las pretensiones de esta acción popular no son diferentes a adoptar una estrategia no única, sino integral para resolver el tema, como intervenciones quirúrgicas, aplicación de inmunocontraceptivos, confinamiento, traslocación de especímenes y, por supuesto, con los que queden allí confinados o semiconfinados, desarrollar una estrategia ecotudística para que la apropiación sociocultural que hay hoy se respete. Luis, 5 minutos. Al año más o menos, señora. 5 minutos aproximadamente quedan. Ok, al año más o menos de haberse iniciado esta acción popular, surgieron algunas posturas desde la ciencia muy fuertes que señalaban, como lo hace parte del país, que la solución es el sacrificio de todos. En esa lucha abrimos este litigio y lo internacionalizamos. Nos fuimos a Estados Unidos, donde sabíamos que hay expertos en megafauna que tuvieron interés o tienen interés de participar en la solución de este megaconflicto, y utilizamos una herramienta que es muy usada por los abogados en el mundo, y es acudir a los jueces federales para ayudar a descubrir pruebas en favor de apartado 28 del Código Civil Federal, y le pedimos a un juez federal en Cincinnati que nos permitiera descubrir 2 testimonios de expertos en megafauna que tenían una visión muy distinta a la que se está imponiendo en Colombia para resolver el tema, y es resolverlo de manera humanitaria. La sorpresa más grande que nos llevamos es que el 15 de octubre, el mismo día que interpusimos la acción en Cincinnati, nos dieron respuesta y especialmente fue reconocida la comunidad de hipopótamos como interesado ex parte en ese trámite de descubrimiento de testimonios. Por esa razón, gracias a los hipopótamos, hoy en Estados Unidos se dice que se está construyendo un precedente que señala el derecho de los animales a comparecer en una actuación judicial ante un tribunal federal. Y para finalizar, el gobierno colombiano, en el mes de febrero del año 2022, mes de marzo, perdón, declaró a los hipopótamos como especie invasora y, por tanto, pues objetivo de caza de control, que todos sabemos que es o por tiro de gracia o por aplicación de intervenciones un poco más rigurosas a través de médicos veterinarios, es decir, eutanasiarlos como eutanasiamos a nuestros perros a través de intervenciones específicas. Cuando revisamos esa
declaratoria de especie invasora nos encontramos con que el Ministerio de Ambiente siguió operando bajo la misma lógica que operaba antes del 2016. La última vez que habían aplicado una declaratoria de esta naturaleza lo hicieron con el pez león, 2010. A nuestro juicio, el Ministerio de Ambiente debió tener en cuenta la ley 1774, pero especialmente porque en esta ley se introdujo un nuevo tipo penal. Y curiosamente este tipo penal protege a los animales cuando por cualquier medio o procedimiento se le causan graves daños físicos o emocionales o la muerte. Y si ustedes revisan un poco el que es hoy el artículo, aquí tengo el cursor 339A de nuestro Código Penal, revisan un poco y acá encontramos como destinatarios también a los animales exóticos vertebrados, lo cual me lleva a pedir la nulidad ante el Consejo de Estado de esta resolución para que se reexpida y el Ministerio tenga como norma superior que informa estas estrategias, incluso la ley 1774. Es un litigio complejo el que se está haciendo en favor de los hipopótamos, que tiene como propósito esencial protegerlos en la mayor medida posible en el derecho fundamental que es su vida y el derecho a existir como especie, claro, dentro de un contexto conflictuado, y lo que estamos buscando es justamente que las autoridades judiciales, en ausencia de voluntad política, sean las que definan cuál será el futuro de los hipopótamos. Por supuesto, no hay un caso parecido, es el problema medioambiental y animal tal vez más complejo que tiene en este momento el país, y pues estamos a la espera de que se resuelva tanto la acción popular como la acción de nulidad. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a abrir rápidamente la ronda de preguntas. La pasión, según se dice, en estos animales, de los animales como para que no se sigan reproduciendo y se mantengan ahí, o cuál sería la forma más ética de resolver el problema para ellos. ¿Pudiste escuchar? Están preguntando cuál es la forma más ética. ¿Cuál es la forma más ética? ¿Cuál es la forma más ética de controlar la población de los hipopótamos y, por ejemplo, la castración? ¿O cuál es su opinión al respecto? Escucho mejor al doctor Rogero. Sí, la pregunta es, ¿cuál en tu opinión es la forma más ética de controlar la población de los hipopótamos? Si la castración es una opción ética. Yo creo que, gracias Rogero, es un tema pero muy complejo, pero éticamente creo yo que estamos en una tensión de derechos muy importantes de los animales. Obviamente, uno de esos derechos es la reproducción. Otro derecho de esos es la libertad y, por supuesto, la vida. Para gestionar el conflicto es necesario que algunos de esos derechos sean en favor del otro. Yo prefiero en este punto apostarle a salvaguardar la vida y que el derecho a la reproductividad y el derecho a la libertad sean los derechos que se dan. Por esa razón, dentro de las propuestas que se están manejando y en las cuales coincidimos en mucho con los científicos que vienen trabajando el tema, es el semiconfinamiento. Ellos nunca debieron salir de la Hacienda Nápoles, un predio que tiene hoy 3.000 hectáreas y que está en cabeza del Estado, que puede ser perfectamente adaptado y utilizado para llevar el mayor número de animales allí. Dos, entiendo que hay muchas discusiones sobre el tema de las afectaciones al derecho a su reproducción.
derechos que tienen que ver directamente con la sexualidad, si lo queremos poner en los temas de los hipopótamos, pero también debemos entender que su presencia allí está afectando a muchas de las especies y por eso hoy una de las intervenciones en las que más coincide ciencia, filosofía, ética y derecho es la necesidad de limitar su reproducción, y eso implica que dentro de las medidas de contención tengamos que jugárnosla por esterilizaciones quirúrgicas y por procedimientos inmunocontraceptivos, mientras la curva de las intervenciones quirúrgicas llega a un punto donde podamos controlar la reproducción. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, empezamos. Un poco para aclarar el punto de los hipopótamos en la discusión. Más fuerte, por favor. Un poco para aclarar el punto de los hipopótamos y la discusión que se ha dado en torno a lo que piden los biólogos, especialmente, siempre ha sido la caza, ¿no? La caza de los hipopótamos. El Ministerio de Ambiente pagó un estudio de varias instituciones, una institución que una de sus lideresas es justamente una persona que está a favor de la caza y no se declaró impedida ni nada. Y resulta que el estudio, todos esperábamos en Colombia que el estudio era la caza de control es la solución. Y para sorpresa, el estudio de varias instituciones dice, sí es una solución, pero no es la única. Sí, hay otras soluciones, que es por ejemplo la creación de resguardos para los hipopótamos o el traslado de los hipopótamos para su hábitat en el África o incluso el traslado para otros hábitats. Lo que pasa es que cuesta, ¿no? Se dijo, no es la única solución. Eso silenció un poco el debate y las críticas que había en torno a atender de forma más ética el asunto de los hipopótamos, porque los hipopótamos están ahí porque hubo un ser humano que los puso allí. Y ahora el ser humano los quiere eliminar, ¿no? Y eso además en el contexto de un país que lleva 70 años matándose entre todos, pues digamos que eliminar no es una solución ética y eliminar no es una solución ética ni siquiera en el contexto colombiano, digamos, más aún. Y entonces ahora lo que se dice es, sí, claro, pero cuesta mucho. No cuesta mucho, entonces no vamos a dejar que el Estado actúe porque cuesta un montón. Entonces, ¿cómo el Estado va a invertir tanto dinero cuando hay niños que mueren? Pero vamos a ver, si se está ofreciendo una solución ética, ¿sí? Que dialoga con el animalismo, que dialoga con la biología, que dialoga con todos, y que además propone soluciones que son viables perfectamente, que el presupuesto está, porque el presupuesto no se va a sacar de aquí para darle comida a las personas que tienen comida, los presupuestos tienen destinación específica y para eso están los presupuestos. Y entonces lo que se hizo ahora es cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho trasladarlos. Lo más barato es, tener soluciones, pero realmente cuando hay nuevas posibilidades, entonces hay nuevas críticas que hacer. Digamos que en este momento se está debatiendo justamente es qué vamos a hacer, porque el informe es muy contundente, es decir, no es la única solución, la caza de control, y es una solución que además viene de quienes dicen que el animalismo es sentimental y la biología es ciencia. Que nosotros no tuviéramos bases científicas para defender los animales, etcétera, pues ahí hay, digamos, un asunto también científico muy importante que dice no solo la caza. ¿Sí? Y eso salió hace 15 días, hace 3 semanas aproximadamente. Un poco para hablar al derecho. Bien, muchas gracias. Antes de ir a la otra pregunta, Tiago quería añadir, acercar el micrófono a esto. Bueno, sobre esta cuestión es interesante para mí, pues yo tengo lá en Brasil, hago investigaciones sobre lo que llamo derecho de la salud animal, donde hay la preocupación con cuestiones como la superpoblación de animales. Incluso en Brasil nós temos um problema com os jabalíes selvagens. E há muitas questões sobre isto. Então, não vou falar especificamente sobre Colômbia, mas gostaria de apenas aclarar uma cosita. Borges, em seu texto chamado La Biblioteca de Babel,
habla sobre uma biblioteca com muitos livros, tantos livros que era impraticável muitas vezes ter acesso a ele. Assim, então, aclarar conceitos é interessante. E o conceito de ética é necessário pensarmos. Por exemplo, é a castração ética ou não? Depende da concepção de ética que estamos falando. Por exemplo, nós temos duas vertentes, duas correntes de ética. As correntes consequencialistas e as correntes deontológicas. Então, por exemplo, de um ponto de vista consequencialista, é ético. Pero do ponto de vista deontológico, depende. Então, é uma coisa que é interessante termos em conta quando vamos falar precisamente até com pessoas que não são do campo animalista. É importante termos isso em conta. Assim, em caso do ponto, vamos dizer, do ponto de vista deontológico, é muito difícil assim dizer porque tendemos de fato questões como defendemos uma dignidade animal, animais são iguais a nós outros, e a sexualidade animal. Por outro lado, precisamos fazer uma investigação personal sobre nossos viesgos, principalmente antropocêntricos, para poder também pensar sobre isto. Por último, por fim, me gostaria, sobre esta questão, dizer que castração é solamente uma ação específica. É por isso que eu defendo uma concepção holística, integral, que pode adotar umas medidas paliativas, temporárias de castração, mas que solamente vamos avançar nessa questão quando pensarmos em uma política pública holística que pense a educação sobre como nós devemos ter relação com estes animais. Solamente vai ser possível fazer isto quando nós termos em conta os dados sobre esses animais, números, tratá-los individualmente como sujeitos específicos, como subjetividades específicas, para saber as questões que como devemos tratar melhor e, por fim, quando nós tendremos em conta que casos como os animais salvajes, é necessário nós pensarmos em espaços para eles, pois muitos desses animais são do comércio ilegal, não são do continente americano. Então, precisamos pensar o que vamos fazer com relação a isto, porque uma solução poderíamos pensar em um sítio, parceria público-privada ou somente estatal do Estado, pensar em um espaço para poder ter esses animais. Porém, sin embargo, é necessário pensarmos sobre esta questão à luz de uma perspectiva muito mais ampla de como isso vai impactar o comércio ilegal. Assim, porque é por isso que a questão do direito animal é pensado em termos de fronteiras nacionais, mas sempre há uma conexão internacional. Solamente isso. Gracias. Gracias. La próxima pregunta. Sí, yo solo quería saber cuántos hipopótamos estamos hablando. ¿Cuántos hipopótamos estamos hablando? Es una pregunta. Actualmente acabamos de conocer el censo de población entregado por el Instituto de Estudios Naturales de la Universidad Nacional y el Alexander von Humboldt al Ministerio de Ambiente, y allí se habla de una población vista de 169 individuos y un máximo estimado de 215, y tal vez tendría que añadir otra cosa. Ahora hay como una contradicción porque justamente un grupo de profesores de la Universidad de la Javeriana en Bogotá y de una universidad de Miami acaban de publicar un paper donde
hacen un costeo de cuánto valdría intervenir la población de hipopótamos, pero ellos están hablando de 99. Entonces, con esto les estoy diciendo que a ciencia cierta no sabemos cuántos hay, sobre todo porque mucho de lo que se dice por parte de algunos científicos no es logrado en terreno, sino es más bien a partir de revisiones documentales. Pero perfectamente, digamos que tenemos que ser cautos, pero reconocer la dificultad, y eso implica que tenemos que creerle a la ciencia, al menos en las proyecciones, mientras no tengamos datos más certeros. Bien, muchas gracias. Bueno, agradeciendo a los conferencistas, vamos a dar por terminado el panel. Les agradecemos mucho a todos y todas los que vinieron hoy. Y bueno, pasamos creo que a un... Vicky, ¿me permite solo un comentario breve? En Brasil tenemos este problema que mencionaba por Tiago de la caza de los jabalíes, que es autorizado por IBAMA, que es nuestro Instituto Brasileño de Medio Ambiente, que da las autorizaciones de caza para especies invasoras, especies exóticas. En Brasil, la única tipo de caza que es permitido es caza de control. La deportiva fue prohibida, la amadorística también. La caza de control está permitida cuando el IBAMA libera por portaría que alguna especie invasora es un problema. Caso del jabalí, recientemente también los ciervos axis en Río Grande do Sul, que también es considerado una especie cuya población creció mucho, está impactando las unidades de conservación estatales. Bueno, ¿qué pasa en Brasil con caza de jabalí? Es una caza deportiva, mascarada de caza de control, porque la verdad ninguém quiere acabar con los jabalíes, porque se venden armas, se hacen jornadas de caza con mucha gente, con perros, la caza le utiliza perros, no sé si en Argentina también tiene, es lo mismo. Entonces en Brasil la población solo aumenta. Entonces, la caza no es la solución. Si vamos a pensar otras formas más éticas, sí, tenemos que pensar castración. Tal vez para jabalíes tenga que ser la opción en Brasil por tamaño de la población de los animales, y no hay como pensar en capturarlos todos más. Y tal vez en este caso la solución más ética sea la castración química. En fin, estamos pensando esto en Brasil con mucha fuerza. Bueno, era esto para dejar. Sí, los jabalíes no tienen la culpa de que los hayan introducido, y se me ocurría que tanto que les gusta jugar al cerdo enjabonado, le ponemos un jabalí a ver si se atreven en vez de un, ¿no? Sí. Pero bueno, igual al jabalí no hay que hacerle eso, pero digo, a ver si se atreven con un adulto jabalí, ¿no? Esto que voy a decir es algo que va a salir de los conferencistas, que salió de ellos, salió de Ramés, salió de Tiago, salió de Israel, de Taeli, de Elisa, de Rosa, del lugar, de todos, de los que están ahí, de todos. Realmente no fue idea mía, pero bueno, la idea es que terminemos, así que tendrán que ponerse a trabajar ellos, porque yo no pienso, terminemos con este congreso con algo que nunca hizo, que es una declaración final, con una recomendación, algo que me lo decía Rogerio, que ayer me lo planteaba Tiago, que me lo planteó Israel, Rosy, bueno, de hecho todos. Y me parece que, como ahora nos vamos a ir a comer, me parece una buena idea para que mientras estén comiendo estén pensando. Doctor Ugari, usted debe pensar, porque Argentina debe quedar bien, porque yo no pienso hacer nada. Igual tenemos muchos argentinos acá para que piensan. Y bueno, terminemos con algo como terminaron por ahí, no tan ambicioso como lo que hicieron ustedes con esa
agregado séptimo, o sea, no tan ambicioso. La verdad, como ambicioso, yo soy re ambiciosa, pero bueno, lo que podamos, en el tiempo que podamos, para que después quede como conclusión de estas jornadas, entre todos interdisciplinarias y latinoamericana, iberoamericana, porque si no Horta me mata, iberoamericana. Creo que están, los invito a comer, así con la panza llena uno piensa mejor, y después, dado que ustedes tuvieron la idea, los invito a que se pongan en práctica. ¿Les gustó? Hasta luego.